UNED Derecho, audioclase. Muy buenas noches. Digo bien, profesor Lasarte, de la primera asignatura, ya que de las 8 que se ofertan, su asignatura es la que mayor número de alumnos tiene. Me imagino que eso es un reflejo de lo mucho que interesa el consumo en la sociedad actual. Pues puede ser, claro, que sea ratio en materia, hay que decían los clásicos, ¿no? Lo mejor es ratio en materia, en atención a la materia, lo que ha traído consigo el número de matriculación, ¿no? Que por otra parte tampoco debe ni sacarse de madre ni preocupar mucho a nadie, ¿no? El consumo ciertamente en los últimos tiempos pues es que vive momentos de mucha fama, ¿verdad? De mucho conocimiento por otra parte, han sido un par de décadas en las que ha habido continuamente disposiciones en materia de consumidores y usuarios y lógicamente pues sí, es algo bastante conocido. Sí, ya en la propia Constitución española, en el artículo 51, se dice que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Así que desde ese momento se inicia ya ese proceso que llevaría a cabo luego la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, ¿no? Sí, la Constitución lo señala como uno de los principios rectores de política social y económica, que es en el capítulo 3, donde está inserto el artículo al que usted ha hecho referencia o que ha leído en parte. Y bueno, este artículo se tomó en el momento constituyente, pues se inspiraron nuestros legisladores en la Constitución portuguesa, ¿no? Sin embargo, hay que decir que fue oportuno porque, como recordarán las personas que están matriculadas en nuestra universidad y que no sean insultantemente jóvenes, pues en el año 81 ocurrió la desgracia del envenenamiento por el aceite de colza adulterado, que fue de alguna forma la espita o el cohete que impulsó la regulación de consumidores y usuarios en España. Fue un tema tristísimo, un tema que bueno, provocó, no llegó al millar de muertos, pero fueron más de 600 los muertos los que de manera inmediata fallecieron a consecuencia de esta intoxicación alimenticia o alimentaria, como usted prefiera. Yo creo que es más bonito el primer adjetivo, el alimenticio, aunque ahora se utiliza más alimentario. Y hubo 22.000 afectados, o hay reconocidos oficialmente 22.000 afectados, ¿no? Las indemnizaciones todavía no se han pagado en el día de hoy ni a la mitad de los afectados, o casi a la mitad, pero no mucho más de la mitad. Y originó, bueno, pues que esto pasó en el 81, en el 81 recordará que estaba ya en declive el gobierno de la UCD, eran momentos ya de caída hacia abajo. En el momento que en octubre del 82, el primer gobierno del Partido Socialista, pues una de las primeras propuestas legislativas fue sacar adelante una ley de consumidores. Una ley de consumidores, que salió en el 84. Efectivamente, en el 84. Hay, aparte de esta Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, también hay muchas disposiciones comunitarias, ¿no? Bueno, comunitarias, realmente Europa ha sido el motor del desarrollo del consumo en todos los países de la Unión Europea. Y verdaderamente, pues se puede decir que en los años, a partir de los años 60 en América, cuando Kennedy era presidente, hubo un mensaje famoso del año 62, ¿verdad? Y en la Unión Europea hay documentación ya alrededor del año 75 de poner en marcha programas de acción, de proyección, de información y de protección y de generar audiencia y participación en los consumidores. Y verdaderamente han sido, pues, en América el movimiento, creo yo, no sé si es absolutamente correcto o no, yo creo que el movimiento nació de abajo, es decir, los consumidores empujaron hacia arriba, ¿no? Y en Europa el movimiento ha nacido desde arriba, ha sido la propia Unión Europea,
el Consejo, el Parlamento, a través de recomendaciones, de resoluciones, de directivas, etcétera, los que han generado un poco la conciencia de consumidores y usuarios. ¿No ha sido al revés, a través de las asociaciones de consumidores? Consumidores no. Yo creo que las asociaciones, vamos, ese es mi parecer, no sé. Yo creo que las asociaciones se han fortalecido a consecuencia precisamente del apoyo gubernamental cuando ya las políticas de protección de consumidores se habían instaurado y se habían generado a consecuencia de las propias recomendaciones y directivas europeas, ¿no? Y a partir de ahí ha sido un notorio fortalecimiento. Si usted piensa lo que era, por ejemplo, la Asociación de Amas de Casa hace 30 años y lo que es ahora, pues no tiene nada que ver. Digo por poner solo un ejemplo. O la OCU, como una de las organizaciones más grandes que existe ahora mismo, ¿no? Pues no tiene nada que ver. Y es natural porque no había apoyo tampoco. Es decir, las asociaciones entonces eran consideradas como algo antisistema, antidictadura. Por tanto, el régimen democrático es el que se ha encargado en general de potenciarlas, ¿no? Y en ese sentido. Pero se ha referido no solamente a España, sino en Europa. A toda Europa, general, yo me refiero a todo. No solamente por la situación española las asociaciones no podían funcionar. No, lo que ocurre es que no es lo mismo que haya fondos propios, que haya fondos estructurales y fondos presupuestarios destinados a apoyar una determinada política. Es que, claro, es muy importante. Es muy importante cuando la Unión Europea dice, me pongo en marcha y yo apoyo ahora X o Y, lógicamente el X o Y pues significan pues un avance hacia adelante, ¿no? A lo mejor los críticos, los críticos o los muy críticos pues dirán, bueno, es que claro, esto se ha movido porque a Europa le interesa la unidad del mercado. Pues claro, y también es verdad, es cierto. Es decir, probablemente, como en Europa interesa la unidad de mercado y fortalecer el mercado y hacer el mercado más transparente, pues sin duda alguna estamos en lo de siempre. No se sabe si es antes el ratón o el gato y el ratón, ¿no? Pero lo cierto es que sí, han sido movimientos que seguro que se han catapultado el uno al otro. Y en este momento también hay mucha jurisprudencia en relación con el consumo, ¿o no? Pues sí, en determinadas materias hay un número abundantísimo de jurisprudencia porque ha calado muy rápido. En otras materias a lo mejor ha tardado un poco más. La ley de consumidores, la general, la ley del 84 a la que nos hemos referido, yo creo, vamos, y me parece que es una constatación, que verdaderamente tardó un poco en calar. Fue una ley que se sacó desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, sin pasar por justicia, sin pasar por comisión de codificación. La gente lo miraba un poco como una declaración de intenciones, más que una ley propiamente dicha. No se paraban muchas mientes en su carácter normativo. Y bueno, pues arrancó difícilmente, pero por ejemplo otras leyes que tienen que estudiar los alumnos en este curso y que verán, y yo creo que algunas de ellas las verán con mucho gusto y les resultará muy atractivo. Otras leyes han tenido una incidencia inmediata. Por ejemplo, la ley de viajes combinados, la que protege los viajes turísticos y tal, pues ha sido una ley que ha tenido un éxito de crítica y público notorio. Y eso es una ley también consecuencia de una directiva europea, ¿no? Es decir, ¿qué pretende? Pues pretende crear realmente un mercado común en el tema de lo que es el ocio y el turismo, ¿no? Que es una industria importantísima para todos los países, no solo para el nuestro, aunque nosotros ocupemos el segundo puesto en el ranking mundial, creo. Estoy viendo en este momento en la guía los contenidos, los amplios contenidos que tiene esta materia, desde pues la legislación española sobre defensa y protección de los consumidores, las condiciones generales de contratación, que supongo que es un tema muy importante dentro del derecho al consumo, ¿no? Importantísimo. Bueno, de hecho, los actos en masa, los actos de consumo en masa, son los que han dado lugar al resultado final que se ha plasmado en la Ley 798, que es la Ley de Condiciones Generales de la Contratación en España, ¿no? Porque claro, es una nueva visión del mundo, quieras o no. Creo que ha preparado un libro para esta materia, ¿no? Pues sí, he preparado un libro en los últimos tiempos sobre esta materia, entre otras razones porque verdaderamente no había o no existía un manual, al menos un manual escrito por una sola persona.
había muchos estudios colectivos, pero ya se sabe que los colectivos, los trabajos, los manuales o los estudios colectivos no son muy bien recibidos por el alumnado, ¿no? El alumnado requiere habituarse a una determinada prosa y a una determinada literatura, aunque parezca mentira, y al final acaban odiando o queriendo a su profesor, pero acaban sabiendo por fin lo que leen, porque lo que es imposible, lo que no es muy estimulante es que en cada capítulo empiece un nuevo tipo de prosa, un nuevo tipo de literatura, un nuevo tipo. Eso despista muchísimo al alumno. Y bueno, a mí me insistieron mucho, ya sabe que yo generalmente presto bastante atención a las indicaciones de los alumnos y tal, me insistieron mucho para que me animara. La verdad es que, bueno, pues me ha costado muy malos ratos porque todo es mucho más trabajoso de lo que uno cree, todo es mucho más difícil de lo que uno piensa, etcétera, etcétera, pero a finales de mes está el manual en la calle, es decir, este programa se está emitiendo el día 16, pues dentro de 10 días sí, a finales de el febrero, libro ya se está encuadernando ya y a finales de febrero habrá secado, como dicen los impresores, y comenzará la distribución. ¿Tiene alguna recomendación especial que hacer en este caso a los alumnos? Pues yo la recomendación que vean y que en vez de asustarse, porque realmente hay veces que en el mundo del derecho actual uno tiende a asustarse, ¿no? Cuando ve la cantidad de disposiciones legales, la cantidad de sentencias, la cantidad de materiales que hay, porque no hemos hablado, usted y yo, de la legislación también autonómica. Pero usted sabe, y si no lo sabe, pues se lo digo yo ahora mismo con mucho gusto, que salvo 3, todas las comunidades autónomas tienen una ley especial de consumidores y usuarios. O sea que hay disposiciones legislativas de todo tipo. Hombre, suelen ser coincidentes, digamos, en su ratio legis, en su desarrollo y, en definitiva, en los instrumentos, fundamentalmente de consejo y asociaciones de consumidores, que ponen en marcha, ¿no? Pero que en vez de preocuparse mucho por lo que atiendan es únicamente a los temas fundamentales, ¿no? A los nuevos vientos que han introducido ciertamente en el mundo del derecho, pues el movimiento que se llama consumerista, es una traducción, es un barbarismo traducido directamente de consumer en inglés, pero vamos, el movimiento de protección o la política de protección de consumidores y usuarios, que han traído nuevos vientos en el mundo del derecho, sin duda alguna. Es decir, no es lo mismo sentarse a decir yo voy a negociar un contrato de manera individual, tal cual, que realizar actos en masa, eso está claro. Lo importante entonces es que no solamente no se aprendan tanto todas las disposiciones, no, imposible, eso no vale para el concepto global. Eso ya saben los alumnos que yo siempre insisto en que no se trata, el derecho no es memoria, no, el derecho ni es memoria ni merece la pena hacerlo todo de memoria, es que no vale para nada. Yo creo que los alumnos que puedan estudiar esta asignatura, la mayor parte de ellos habrán estudiado ya Civil 1 y creo que por lo menos conocen un poco el régimen de Civil 1 en el que la memoria, porque el practicum que saqué al final con el libro ha tenido un éxito de crítica y público del alumnado. Bueno, muchos de ellos me han escrito cartas pues de emocionarme, ¿no? Porque es verdad. Y la verdad es que llevaba años dándole vueltas al proyecto y me alegro mucho de haberlo materializado, porque sobre todo les he generado muchísima inquietud y muchísimo amor por la pregunta, que es lo que realmente tiene que hacer el mundo del derecho, generar un poquito de atracción por el problema, por la tensión, por el conflicto social, porque el derecho sirve únicamente para eso, para resolver conflictos. Pues nada más, ya hemos acabado el tiempo que dedicamos a Derecho del Consumo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.